Bienvenidos a nuestro podcast Otra Libertad. Estamos aquí como todos los jueves, en primer lugar, dándoles las gracias por el apoyo, el gran apoyo que nos han dado y recordándoles que nos den like, que comenten. Es muy importante sus comentarios aquí en los videos, que también lo compartan a todas las personas que crean que le pueda interesar. En el día de hoy vamos a hablar sobre los medios libres e independientes, lo que para nosotros es un mito. Vamos a debatir sobre eso, temas como la estructura propietaria de los medios, temas como la correlación de fuerzas en una sociedad y qué lugar ocupan en eso los medios de comunicación, especialmente los medios privados, y por qué es importante que un país tenga medios públicos fuertes para que haya una democracia real. Eso lo vamos a estar debatiendo hoy, así que quédense con nosotros. Se ha dicho por parte del liberalismo en la mayoría de nuestros países, de nuestras sociedades, el lugar común de que los medios de comunicación son un contrapeso al poder. Me perdonan, pero nada más falso que eso. Los medios no son un contrapeso al poder. Los medios de comunicación, sobre todo los privados, son un poder dentro de la sociedad. Esa idea de que los medios vienen a ser como una especie de fiscalizadores del poder parte de una premisa equivocada, liberal, de muchas de esas premisas liberales equivocadas que, como Carl Schmitt decía en el siglo XX, provocan la despolitización de la sociedad y crean luego una serie de monstruos que terminan destruyendo el propio liberalismo. Entonces, cuando nos dicen que los medios son un contrapeso, que están como que del lado contrario al poder, eso parte de un principio equivocado, que es una lectura incorrecta sobre la naturaleza del poder y cómo el poder se estructura y cómo a su vez configura y estructura la propia sociedad. En toda sociedad hay tres grandes poderes. Uno es el poder político, que tiene que ver muchas de las cosas que hemos hablado aquí. El poder político formal, institucional, el que se valida a través de las elecciones, a través de los procesos formales, institucionales, democráticos en nuestros países. Luego está el poder económico, que tiene que ver con quienes poseen el dinero, quienes son dueños de las grandes empresas, de los medios de producción, como nos dijo el viejo Marx hace ya mucho tiempo. Luego está el tercer poder que estructura la sociedad, es el poder ideológico, que en un tiempo fue la iglesia, que era la que podía generar las ideas que principalmente circulaban de manera legítima en la sociedad. Desde el siglo XIX y sobre todo del siglo XX en adelante, el poder ideológico son los medios de comunicación, fundamentalmente los medios privados, porque permiten a determinados grupos económicos que sus ideas puedan circular en la sociedad y convertirse en sentido común. Entonces, en primer lugar, los medios de comunicación forman parte de uno de los tres poderes que estructuran la sociedad. La clave de cada uno de estos tres poderes es la relación desigualitaria que establecen con los otros. El poder político tiene una naturaleza desigualitaria que le es intrínseca en el hecho de que distingue entre quien lo tiene y quien no lo tiene. Quien tiene el poder político tiene la capacidad de tomar decisiones que se conviertan en de obligatorio cumplimiento para el resto de la sociedad, y eso lo tiene muy poca gente dentro de una sociedad. Decía Robert Michels, un autor muy importante, que la política moderna tiene un carácter aristocrático. Él hablaba de la ley de hierro, de la oligarquía, que se refería a que en la política moderna exige especialización y por lo tanto implica que un grupo reducido es siempre el que termina dirigiendo las instituciones, que termina dirigiendo los partidos políticos, y que esas élites son las que organizan la sociedad y la conducen y la dirigen. Por tanto, el poder mediático tiene un carácter aristocrático también, tiene un carácter oligárquico, especialmente, y enfatizo en ello, los medios privados, porque le permiten a quienes son propietarios de estos medios que su opinión, que su visión de la sociedad tenga mucho más alcance que la nuestra. Yo, por ejemplo, que soy un ciudadano del común, estoy tratando de hacer este podcast, a ver si lo que yo digo se escucha en algún lado, pero un multimillonario de mi país, del país tuyo, de cualquier país de nosotros, tiene la capacidad de comprarse un medio de comunicación y lograr que cada mañana, que todas las tardes, la visión que él tiene, sus posiciones ideológicas se conviertan en sentido común, en lo que la gente conversa, que el marco de interpretación sobre los acontecimientos en la sociedad sea desde el punto de vista que él lo ve, y por lo tanto, logrando que ese punto de vista de él lo adopten otra gente, él logra que la gente termine pensando como quiere y que decidan como quiere. Entonces, los medios de comunicación establecen una cuestión ahí desigualitaria, una distancia entre quien tiene la capacidad de crear el mensaje, de administrar el mensaje, y quien no tiene esa capacidad.
Por otro lado está lo que nos dijo otro gran pensador, compañero, el maestro Gramsci, que tiene que ver con la dirección cultural de la sociedad. Los medios de comunicación hacen parte de aparatos productores de sentido común. Eso es lo que fundamentalmente es un medio de comunicación. Es un aparato productor de sentido común que lamentablemente, distinto a lo que se pensó, sobre todo al final del siglo XX, principios de este siglo XXI, de que la irrupción de las redes sociales i- iban a democratizar los medios, iban a hacer nuestras sociedades más libres, que Facebook, que Twitter y todo eso iba a hacer que cualquier ciudadano su voz se pudiera escuchar. Hubiese sido muy lindo que ocurriera eso, pero los estudios dicen lo contrario. La mayor parte de lo que la gente reproduce en sus propias redes sociales, lo que reproduce en sus conversaciones cotidianas, son marcos de opinión creados a través de los grandes aparatos de comunicación. Es decir, la manera en que la gente interpreta y asume las noticias que circulan en la sociedad en sus propias redes sociales, cómo opina, cómo enfoca las cosas, viene determinado por marcos que crean los medios de comunicación, marcos mentales, como decía Lakoff, que son fundamentalmente creados mediáticamente. Entonces, esto nos lleva al último punto en esta parte que tiene que ver con la estructura propietaria de los medios de comunicación. La pregunta que nos tenemos que hacer en cualquier sociedad que lleguemos, cuando se piensa en los medios de comunicación, es cuál es la estructura propietaria de los medios en el sentido de cuáles son los grupos económicos, los intereses que tienen, la participación empresarial que tienen de los grupos que son dueños de medios de comunicación, porque haciendo la trazabilidad con eso, comparándolo, por ejemplo, con el tipo de noticia, el tipo de tema que se prioriza en una sociedad, siempre en las sociedades se priorizan unas cosas o no. El mayor problema en las sociedades de Latinoamérica es la desigualdad, como se viene diciendo durante muchísimo tiempo, pero en muy pocos de nuestros países eso es un tema prioritario. En la mayoría de nuestros países los temas son la inseguridad, desde un enfoque punitivo, policíaco, militarista, o ahora con toda esta agenda de ultraderecha, ¿no? Que si la cuestión esta que dicen de la ideología de género, ¿no? Y todo ese tipo de inventos, eso es lo que está la gente discutiendo y debatiendo. Entonces la gente cree que está autónomamente hablando de eso porque es muy importante, no, está hablando de eso porque lo crean aparatos de comunicación, aparatos mediáticos que tienen una estructura propietaria donde a los dueños de esos medios de comunicación, desde el punto de vista del dinero que tienen, de los negocios que tienen, de los intereses que tienen como propietarios, les importa mucho y les conviene que se discutan un tipo de temas y que se enfoquen de determinadas maneras. Una cosa es el enfoque mediático sobre la cuestión de la inseguridad desde el punto de vista de lo que la genera en términos de desigualdad, en términos de exclusión. Eso es una cosa y eso provoca unos efectos diferentes en el ciudadano a el tema de inseguridad enfocado como una cuestión de represión, de que hay que llevar policías militares a los barrios pobres, ¿verdad? Porque siempre el delincuente común es el pobre, como dijo un gran autor, cuando un rico quiere robarse, lo que hace es que se monta un banco o una empresa, ¿no? Cuando un pobre quiere robar, tiene que salir a la calle con un cuchillo a ver qué encuentra por ahí. Hay una cuestión ahí también no importante que saber. Entonces los medios de comunicación cuando enfocan de determinadas maneras problemas como el de la inseguridad, ya decíamos, tenemos que ver para entender políticamente qué es lo que está pasando desde el punto de vista de que los medios son un poder, cuál es la estructura propietaria en esa sociedad. Asimismo, con temas como la corrupción, con la cuestión política, cuando vemos en países como los nuestros, ¿no? En América Latina, donde se demonizan a los partidos de izquierda, hay una opinión muy mala en los medios, como pasa ahora con Colombia, que uno nada más tiene que entrar a la página de internet de un medio colombiano o ver un canal de televisión colombiano para ver la sistemática y casi que brutal ataque que hay al gobierno del presidente Petro todos los días, ¿no? Y uno dirá, bueno, pues es que será tan malo el presidente Petro, o es que según la estructura propietaria de los medios de ese país no les conviene muchas de las medidas y las ideas que él está proponiendo. Hagan ese ejercicio, vean la estructura propietaria de los medios, dejémonos ya de, esa sería la sugerencia de este sentido común liberal de que son contrapeso al poder. Los medios son un poder y si lo vemos desde ahí, vamos a estar mucho más aterrizados en la realidad. Una de las claves también para ver esto de los medios de comunicación desde esta perspectiva que hemos estado hablando tiene que ver con el asunto del Estado. La pregunta en otros episodios vamos a hablar específicamente de la cuestión del Estado, pero hoy abordamos algunas cuestiones en referencia a este tema y es la pregunta de qué es el Estado. El Estado tiene dos características que hacen mucha relación con lo que estamos hablando ahora. Una es que el Estado es una relación social, no es una cosa, es una relación
que refleja la correlación de fuerzas dentro de una sociedad, la orientación que tenga el Estado dentro de la sociedad. La otra cuestión está algo que nos decía Gramsci, luego lo siguieron desarrollando otros autores como Nico Poulantzas, que tiene que ver con esta idea del Estado ampliado. Una cosa es el Estado reducido, el Estado entendido como solamente las instituciones, la policía, militares, los edificios públicos que todos conocemos en nuestros países, y otra es el Estado ampliado, que implica parte de la sociedad civil e implica, por tanto, parte del ámbito privado. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, ahí podemos ubicar mejor los medios dentro de lo que es la correlación de fuerzas de una sociedad. Dependiendo del tipo de grupos sociales, económicos, históricos, que tengan incidencia en el Estado y que por lo tanto logren que ese Estado ampliado tenga determinadas características, priorice determinados temas, desarrolle determinados tipos de proyectos, que en una sociedad se aprueben determinados tipos de leyes. Eso está muy vinculado al rol mediático, mejor dicho, a la posición que tengan los grupos mediáticos desde esa estructura propietaria que hablábamos hace un rato en una sociedad. Es decir, en una sociedad donde, por ejemplo, históricamente ha habido, como en la América Latina, no sé si conocen, América Latina es una de las zonas del mundo, si no es que la más, donde en promedio menos impuestos pagan los sectores ricos concentrados. Eso no es fortuito, eso no es algo que surgió de la nada, eso es política, eso es correlación de fuerza, eso es poder. Y en una región como América Latina, donde un tema como es el de los impuestos para las grandes empresas, para los grandes capitales, nunca ha sido una prioridad de discusión pública, es porque los medios tienen un determinado papel dentro de la correlación en nuestras sociedades, conducente a que ese tema no se posicione como tal, a que no forme parte del debate público. Entonces, este aspecto del lugar que ocupan los medios, fundamentalmente los privados, dentro de la correlación de fuerzas existente en una sociedad, entendida como esa correlación de fuerzas, la que luego se refleja, se manifiesta en el Estado ampliado, es muy importante que la tengamos en cuenta porque nos va a permitir en nuestros países a tener una lectura lo más acabada, lo más aterrizada posible, entendemos nosotros, sobre el asunto mediático, y no se va a hacer un debate probablemente superficial de que bueno, que si quien respeta, defienda la libertad de expresión. Al final la libertad de expresión es la libertad del dueño del medio, ¿no? La libertad de expresión se refleja en quién tiene la capacidad económica para ser propietario de un medio, sea un individuo o un grupo, y que sus opiniones puedan permear y tener circulación dentro de la sociedad. ¿De qué vale una tanta, vamos a decir, libertad de expresión a una persona que no tiene ninguna posibilidad de que su posición sea relevante en el conjunto de la sociedad? No le vale para nada. Por eso, como vamos a hablar más adelante, tenemos que ir hacia la cuestión de la democratización de los medios y el fortalecimiento de medios públicos que respondan al interés general y no solo a los intereses privados, como pasa en la mayoría de nuestros países. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando de actores concretos que tienen un rol concreto también dentro de la correlación de fuerza y que por tanto pueden incidir el Estado y a través de esa incidencia conducir la sociedad sin tener que hacer política directamente. Una persona, un capitalista grande en cualquiera de nuestros países que sea dueño de medios de comunicación, dentro de la correlación de fuerza, puede tener y suele tener mucho más poder que cualquier político, que cualquier presidente. Que entonces eso nos lleva a que no solamente veamos poder en la política, tenemos que ver poder en los medios de comunicación. En este tercer punto de nuestro episodio vamos a hablar de la democratización de los medios, partiendo de una convicción que queremos compartirle para debatir, para pensar, que es que en una sociedad donde no haya medios públicos bien financiados, bien estructurados y que tengan capacidad de disputar rating, de disputar audiencia a los grandes medios privados, es muy difícil de hablar de democracia, porque al final un medio privado, según el interés de su dueño, como hemos estado explicando, en un medio, por ejemplo, de un proceso electoral, si en un país, digamos cualquiera de los países latinoamericanos, que son casos que se dan muy concretamente, donde hay 4 grandes medios, los 4 son privados, y se da la casualidad, ¿no? Pura casualidad, que los dueños de esos 4 medios son muy antiizquierdistas
Y se da la casualidad, mera casualidad, de que le hacen campaña negativa a la izquierda, de que los errores que cometen los partidos, los representantes de la izquierda, son mucho más amplificados, son mucho más tratados que cuando cometen errores las figuras de derecha. Se da el caso como en el Ecuador, que yo veía, porque es un país que conocí muy bien de nuestra región, donde había un proceso electoral y las entrevistas que se hacían en los medios privados, una cosa le preguntaban a los candidatos de izquierda, otra le preguntaban a los candidatos de derecha, ¿no? Cuando iban los candidatos de izquierda, le empezaban preguntando, mira, que usted es aliado de Maduro, usted está de acuerdo con Venezuela, ¿qué usted opina de Cuba? Mire, ¿ustedes realmente creen en la libertad? Todo eso para reproducir y validar marcos de opinión según los cuales la izquierda es autoritaria, que hemos hablado ya, ¿no?, de que eso es falso. Entonces, cuando iba un candidato de derecha, le preguntaban, ¿cuál es tu color favorito? ¿A tus hijos les gusta la música? ¿Eres familiar? ¿Te gusta estar en familia? Bueno, entonces ahí uno veía que hay unos sesgos. Entonces, el asunto central aquí desde el punto de vista político es preguntarnos qué democracia puede haber, entendida la democracia como la construcción de un consenso colectivo público, que la condición de posibilidad de ese consenso es siempre la discusión pública, y en una sociedad donde sean medios privados los que fundamentalmente controlen lo que circula en la opinión pública, y que esos medios privados tengan unos dueños con una posición política tan marcada por una cuestión de clase social, de sesgos, de ideología, lo que sea. Hay que preguntarse qué democracia puede haber en una sociedad como esa, donde está tan condicionado lo que constituye la opinión pública y que por lo tanto genera los consensos y que induce a la gente a votar de determinada manera, donde los sectores políticos alternativos puede haber democracia formal en términos institucionales, hay elecciones, la gente, los partidos y grupos y movimientos pueden presentar sus candidatos, pero a la hora de la discusión pública, esa parte central, medular de la política y de la construcción de consensos políticos, hay un trato muy distinto en función de si eres de derecha, si eres de izquierda, en función de si eres aliado, estás vinculado con los sectores dueños de los grandes medios de comunicación. Entonces hay que hablar realmente, a mí me parece, e incluso desde una perspectiva que no tiene nada que ver con marxismo ni nada parecido, sino partiendo de un autor como Norberto Bobbio, que hablaba en ese libro central de él, del 1986, que se titula El futuro de la democracia, que él decía que el futuro de la democracia pasa por llevar la democracia a ámbitos privados que históricamente estuvieron por fuera del proceso democrático. En ese sentido hay que preguntarnos cuándo vamos a llevar la democratización al asunto de los medios de comunicación, sobre todo en la América Latina, donde hay un desnivel tan brutalmente marcado entre la capacidad de penetración que tienen los medios privados y la muy limitada que tienen los medios públicos, los medios comunitarios, etcétera. ¿Cuándo vamos a hablar de democratizar los medios en el sentido de que desde el presupuesto público, que el presupuesto público lo constituye el dinero de todas nosotros, de todas y todos, se utilice parte de ese presupuesto mediante leyes bien planteadas, mediante mecanismos técnicos institucionales adecuados, de usar parte de ello para fomentar medios comunitarios, medios que no estén condicionados por marcas privadas, por intereses privados, para que la voz de sectores comunitarios, la voz de sectores sociales pueda llegar y la puedan conocer las personas, que puedan haber medios públicos, plurales, abiertos, para que las distintas visiones que hay en la sociedad puedan ser escuchadas y puedan circular, porque lo que está habiendo realmente es un desbalance muy marcado entre la visión y la perspectiva de sectores amplios y mayoritarios de la sociedad y la perspectiva de unas clases acomodadas y unas clases medias que se dedican a repetir y a la visión de esas clases acomodadas en nuestras sociedades. Los sectores pobres tienen muy poca posibilidad de que sus prioridades, de sus legítimas prioridades, de sus legítimas preocupaciones tengan incidencia en la discusión pública, porque no tienen representantes, cuando lo vemos desde un punto de vista de la composición social, de clase social de los medios de comunicación, no tienen representantes propios en los grandes medios, en los grandes programas de radio, en los grandes programas de televisión, y por tanto lo que termina quedando en esos medios es la perspectiva de un sector social determinado, no del conjunto de la sociedad. En ese contexto no podemos hablar de democratización
completa, adecuada en nuestras sociedades tan desiguales, donde de partida hay una desigualdad tan grande, tan marcada, fundada en el dinero, en la cuestión de clase e incluso en cuestiones raciales. No podemos hablar de democratización en América Latina hasta que no haya una democratización de los medios de comunicación en el sentido que estemos hablando, con medios públicos que puedan representar de verdad las voces y las visiones del conjunto de la sociedad, donde pueda haber un balance más adecuado entre los medios privados, que siempre van a estar ahí, no son ni buenos ni malos, de hecho pueden ser muy buenos, pero también medios públicos, medios comunitarios y de ese tipo. La democratización, y con esto terminamos, del siglo XXI pasa por democratizar medios, por tener medios públicos fuertes en nuestras sociedades. De lo contrario, vamos a estar hablando realmente de democracias vacías, como se ve cada vez que hay una elección, un proceso electoral en nuestros países. Fíjense, y ya con esto cerramos definitivamente. Fíjense en las elecciones que vendrán ahora en América Latina en este año en el que estamos, 2025, y deténganse a ver cómo los medios tratan a los candidatos de izquierda y a los de derecha. Y luego vinculen las relaciones de esos candidatos de derecha con los dueños de los medios, es decir, con la estructura propietaria de los medios privados de esos países. Y ahí la van a tener clara a quién apoyan. Y ahí van a tener claro quién tiene más ventajas de ganar una elección en nuestros países. Y luego pregúntense, ¿es eso democracia? Si la respuesta es no, hay que democratizar los medios. Y eso pasa por medios públicos fuertes en nuestros países. Gracias por haber llegado hasta aquí, al final del video. Siempre muy agradecidos por la atención que nos prestan, por la comunidad, la tan linda comunidad que estamos creando en nuestro podcast. Así que la invitación, como siempre, recuerden dar like, comentar, participar del debate, enviarle esto a todas las personas que entiendan que le puede interesar y seguir la sintonía. Nos vemos el próximo jueves aquí en nuestro podcast Otra Libertad, donde vamos a estar hablando sobre esa libertad de libertaria, que para nosotros es una falsa libertad. Lo vamos a estar explicando aquí el próximo jueves. Así que estén atentos y muchísimas gracias. Un abrazo grandísimo.